Uno va por ahí viviendo y ¡fiu! Se le cruza un libro. ¿Les ha pasado? De historia en historia a lomo de libro. Yo soy Natalia y este es un podcast de libros que aparecen en momentos esperados e inesperados. Bienvenidas. Esta historia empieza en San Pedro de los Milagros y afortunadamente pasa por aquí. Gracias a Laura por compartir conmigo y con ustedes. Disfruten. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Nati, ¿qué más? ¿Cómo estás tú? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, súper bien. ¿Desde dónde es que estamos? Volví a contar, por favor, que esto quedó off the record. ¿Dónde estás? Yo estoy ahorita haciendo mis prácticas de la Universidad de Ingeniería Agrónoma en una granja en Massachusetts, como a 3 horas de Boston más o menos. Estoy en la nada, mejor dicho, por aquí no hay nada, pero es un lugar súper lindo. Te estoy imaginando como esa canción de Tío McDonald had a farm, como así, sí. Con gorrita de granjera, overol, manejando un tractor. Botas, sí, literal así. Baby, antes de que empecemos con la historia, yo quiero darte las gracias porque fuiste la primera persona que me escribió y hasta ahora la única que me escribió por correo. O sea, lo que yo me emocioné con ese correo, Laura. Y yo lo vi porque yo no me sabía tu correo y como que yo lo vi, yo, ¿quién es esta mujer? ¿Qué es esto tan emocionante? Y luego vi como al final que decía Laura Zapata y yo, Marce, ¿es cierto que esta es Laura? Y ella, sí. Y yo, no, qué cosa más linda. Y resulta que yo le había dicho a Marce, Marce, quiero hablar sobre el libro que leí el año pasado, que me cambió muchas cosas. Y no sé por qué no, y también porque mi vida cambió en un montón de cosas y no había tenido como ese momento. Y resulta que escuché el podcast de Valentina y algo me hizo clic, porque entendí mucho algo que ella me dijo. Entendí mucho algo que ella dijo y fue como, pucha, claro, esto fue lo que pasó. Y dije, le voy a escribir ¿Y queremos empezar por ahí o querés empezar en orden cronológico? Podemos empezar por ahí. Resulta que ella estaba hablando de que ella no sabía que podía querer tanto a alguien, como amar tanto y al mismo momento estar tan en la mierda, o sea, como en tan profundo. Y claro, yo entendí en ese momento que lo que me había pasado con esa etapa de mi vida y el libro y lo que me llevó al libro y todo lo que pasó fue eso, que yo... Como una cantidad de amor y una cantidad de oscuridad juntas. Sí, eso fue lo que pasó. Y eso fue lo que me llevó a cuestionarme un montón de cosas. Pero entonces vamos a empezar por el principio. Por el principio, eso. Adelante. Sí. Resulta que yo tuve una relación, mi última relación fue una relación muy difícil. Al principio era súper linda, o sea, yo decía, estoy enamorada, encontré el amor de mi vida, el hombre más atento, súper especial. Y de un momento a otro, esa persona empezó a cambiar un montón. Y yo me empecé a volver chiquitica. Y yo sentía que yo no era capaz de salir de ahí. Y yo decía, ¿por qué no soy capaz? O sea, me cuestionaba muchísimo. Porque además, perdón que te interrumpa, pero hay una cosa muy interesante, pues muy bella en lo que estás diciendo, es que eras consciente de que estabas en un lugar que no debías estar, pero lo que no podías era salir de ahí, porque muchas veces lo que pasa es que uno ni se da cuenta que está en un lugar que no, donde lo están tratando mal y donde no debería estar, pero te dabas cuenta y como que impotencia. Exacto. Y entonces yo pensaba mucho, pero ¿por qué no soy capaz de salir de acá? O sea, ¿por qué no soy capaz? Era como que algo que no. Yo le dije a mi novio en ese momento que fuéramos a terapia y su respuesta fue como, vaya usted. O sea, él me hacía sentir, y también como que me hacía sentir mucho que yo era la loca, yo era la del problema. Y yo empecé a ir a terapia, era porque yo sentía que yo me estaba enloqueciendo. Obviamente, hoy no, esa historia la he escuchado tantas veces, maldita sea. Sí, entonces yo llegué a terapia donde una mujer increíble que me recomendó una amiga. Después es muy loco porque un día yo subí una foto de perfil y la terapeuta me escribió y me dijo, tú eres hermana de Anita. ¿Conocí a tu hermana? Mi hermana hizo terapia con ella mucho tiempo porque ahorita vamos a encajar las cosas. Sí. Y fue muy loco porque yo dije, wow, o sea, el mundo es súper pequeño y yo no sabía que ella era la terapeuta de mi hermana. Resulta entonces que ella en un momento de la terapia, ya era como la 4ª terapia y ella me dijo, yo ya estaba súper mal con
con mi exnovio y hubo un momento en el que yo decidí terminar esa relación porque siento que me llegó la fuerza, no sé de dónde, porque yo sentía que no era capaz y hubo un momento en el que yo dije no más. Cuando yo estaba en terapia me dice, Joana la terapeuta me dice, Lau, es que tú estás viviendo el duelo de tu papá por segunda vez. Y yo como que, ¿qué? Mi papá murió. ¿A qué viene mi papá en todo esto? ¿A qué viene mi papá en todo esto? Y mi papá murió cuando yo tenía 5 años. Yo estaba pues súper pequeñita, pero tengo muchos recuerdos de él. Cuando ella me dice eso, me dice, claro, es que tú tuviste a alguien que te quiso mucho y de un momento a otro como que te abandonó porque te trataba mal, hacía un montón de cosas, muchas cosas de una personalidad narcisista, siento yo. Aquí estamos hablando de tu exnovio, no sí, del papá. No, del papá. Y entonces ella me dice, claro, porque cuando tú eras niña, tu papá se murió, a mi papá lo mataron cuando yo tenía 5 años, tu papá se murió y tú sentiste que te abandonó y no sabe, o sea, y un niño no entiende por qué, un niño pequeño no entiende por qué. Y bueno, Nati, uno grande tampoco entiende por qué. Sí. Y Nati, yo, pues a mis 30, yo sentía que yo tenía todas mis cosas de la vida resueltas y resulta que no. Resulta que tenía un montón de apegos, de apego ansioso, de miedo al abandono, de miedo al rechazo por todo lo que había pasado con mi papá. Y como que entender todo eso era como que muy loco para mí. Y siento que esa relación me llevó como a expandir muchas cosas y a poder entender que yo tenía algo que resolver, porque antes yo he sufrido antes por amor muchas veces, pues, pero nunca como que, ¿quién no, cierto? Pero como que nunca me había pasado eso de, pues pucha, aquí hay algo que arreglar y el problema soy yo. Y claro, entonces, porque justo uno sufre toda la vida por amor, pero hay momentos en los que eso te está mostrando otra cosa, que es lo que me estás diciendo acá, y además que lo que te está mostrando ni siquiera ya es sobre el otro fue un pedazo de mierda. Exacto, y es esto y lo otro, pero el otro es el otro. Exacto, pero ¿y yo? ¿Cuál es mi responsabilidad aquí? De por qué escojo este tipo de personas y por qué siempre me pasan cosas así. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que arreglar aquí? Resulta que un amigo me dijo, ve, léete este libro, Cómo maté a mi padre. Ese libro, sí, ese libro ya había salido como en el 2020 más o menos, y yo había escuchado el título, pero yo nunca lo había querido leer porque me parecía muy brusco. Yo decía, no, yo no me voy a leer ese libro, porque el título me parecía súper brusco. Yo dije, no. Y el año pasado, y me lo empecé a leer, y oh sorpresa, qué impresión. Lau, yo antes de que entres en el libro, yo no sé si esto lo vas a contar después, me decís y seguimos, pero yo quisiera saber un poco cómo ha sido tu relación con la idea de tu papá, o sea, como desde que lo mataron, ¿cómo ha sido tu relación con él? Porque igual sigue estando pues de alguna forma presente, supongo. Bueno, ahí Sara habla mucho de eso. Ok, vamos a hablar del libro entonces, adelante. Listo, sí. Sí. Que por eso siento que me ayudó tanto, porque ella habla de todo eso que yo en mi vida había entendido, o sea, y como que me había planteado o había sentido, y de una persona que lo haga, que también le pasó, porque es un libro autobiográfico, en cierta manera, eso me impresionaba mucho. Es muy extraño porque ella habla en el libro sobre todo lo que pasó y cuenta de a poquito, desde la infancia, y yo me identifiqué demasiado. Yo siento que lloré casi todo el libro. Casi todo el libro lloré mucho. Fue un libro como que te permitía tener muchos sentimientos, como ansiedad, rabia, mucha tristeza, enojo. Y yo siento que cuando mi papá murió y yo tenía 5 años, fue como decir no más, o sea, como decir no existe y ya, no hay problema, o sea, como que mi papá se murió, así tenía que ser. Y nosotras, yo tengo 3 hermanas, nosotras somos 4 mujeres, y mi mamá tuvo que empezar a trabajar ahí mismo. Mi papá se murió porque yo vivía en una finca. Es muy charro porque es muy similar a lo que Sara cuenta en su libro. Ella vivía en una finca, y cómo la vida en la finca era una antes y cómo la vida se convirtió una después sin el papá. Claro.
es muy chistoso porque ella dice el papá. Y esa palabra a mí me causa demasiada ternura porque yo siento que yo esa palabra la borré de mi vida La palabra desde papá. pequeña. El papá, sí, como decir el Ok. papá, al papá lo mataron, el papá no sé qué, y eso a Claro, mí, porque así es como la forma, o por lo menos en mi experiencia, así es como la forma en la que uno habla de los papás con sus hermanos. ujú, Como la mamá, no sé si con tus hermanas dices la sí, mamá esto y la mamá ujú. aquello. Ajá. Entonces como que yo siento que esa parte dejó de existir de mí y se normalizó. Ujú. Y, o sea, el leer ese libro y todo lo que decía fue como que, pucha, fue una terapia enorme. Y Entonces, ese, baby, ni siquiera estabas haciendo el duelo por segunda vez, estabas haciendo el duelo. estaba haciendo el duelo. Y ella lo dice, es que yo no hice el duelo nunca, porque a ella no la dejaban llorar, porque era la única mujer de 5 hermanos, hombres, y ella era el apoyo de la mamá, y ella tenían que resolver, y ella lo habla mucho, y es como que todo el mundo piensa que al muerto se entierra y listo, se acabó el problema, pero qué es lo que pasa después en esa mecánica familiar y en esos hijos, todo lo que cambia a nivel económico, a nivel de que ya no hay una figura paterna, a nivel del tema emocional, cómo cambia. O sea, es una cosa impresionante que yo en mi vida me había cuestionado. Ujú, ujú. Entonces es como que es empezar a recordar todo eso que pasó. Incluso ella habla de cuando al papá lo mataron, que el teléfono sonaba mucho y que ella no quería contestar, que ella algo le decía que no contestara, que no contestara. Y llegó la empleada que les ayudaba como corriendo y contestó y que se puso de todos los colores. Claro. Y eso me llevó y yo estaba súper pequeña, pero eso me llevó a mí, Nati, como a recordar ese momento. Yo me acuerdo que nosotras dormíamos en una habitación las tres, Anita la pequeña tenía muy pocos meses y ella dormía en la habitación de mis papás en la cuna. Y mis hermanas a mí nunca me dejaban dormir en el camarote. Nunca, yo dormía en la cama al frente y esa era la pelea siempre de nosotras. Y ese día mi papá estaba con mi hermana mayor, que en ese tiempo tenía 9 años, y se fueron al pueblo y yo dormí en la cama de Joana. Y a las 3 de la mañana... ¿Qué yo era no el me acuerdo. camarote? No. Sí, yo dormí en la cama, Ok. en el camarote. Cuando yo me despierto, porque había luces encendidas y sonaba el teléfono, mi mamá y su mejor amiga sentadas en mi cama al frente de nosotras. Y yo sé que yo me desperté, las vi y yo dije algo pasó y me metí bajo de las cobijas. Y yo tenía solo 5 años. Hijo de puta. Entonces eso me llevó a ese momento, como a recordar todas esas cosas. Y ella habla de cómo revivir ese recuerdo del padre, de cómo sucede, o sea, todo, absolutamente todo, de cómo adquirimos un sentido de responsabilidad exagerado. Ujú. Habla mucho sobre eso y es cierto, es como que tú todo el tiempo tienes que estarte preocupando por de qué vamos a vivir, cómo vamos a hacer, cómo voy a estudiar, o sea, absolutamente todo, porque pues es que es una mamá que está sola con 4 hijos y es sumamente difícil. Y se siente como que hay que empezar a repartir la carga que antes era de 2 entre todas. Exacto, entonces como que yo a los 5 años dejé de ser una niña y me convertí en una persona adulta. Y eso hoy tiene mucho que ver en cómo yo decido hacer todo sola, en que me siento la que soy capaz de hacer todo sola, pero también es por eso, porque siempre me tocó hacer todo sola. A nosotras nos tocó empezar a cocinar desde muy chiquitas, organizarse para el colegio, haga sus tareas sola, o sea, usted solucione, y siempre fue así. Entonces ella habla mucho, mucho, mucho sobre eso. Hay una parte que me sorprende demasiado, que ella dice que ella se preocupaba mucho, pensaba en que si la mamá se moría, ¿qué pasaba? Y eso me llevó a mis recuerdos, que yo pensaba mucho eso, yo pensaba que yo estaba loca. Y yo pensaba eso mucho, Nati, porque yo decía, si nosotros nos morimos, si mi mamá se muere, nosotros, ¿qué hacemos? O sea, ¿para dónde cogemos? Claro. ¿Quién se va a encartar con 4? O sea, nos van a separar, nos van a repartir una aquí y otra allá. Ay, no, Laura. Sí, entonces era como que todo lo que ella hablaba me llevó mucho, 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 mucho. Y resulta, Nati, que mi hermana, la pequeña, ella no conoció a mi papá y ella creció con ese tema de la identidad, no sé, y tampoco creció con su mamá porque mi mamá tuvo que empezar a trabajar. A Anita la criamos nosotras. Y Anita se fue de la casa súper joven porque ella decía que ella se tenía que encontrar.
y fue todo su proceso de entender qué era lo que había pasado con su papá y con su mamá. Wow. Y lo hizo con la psicóloga. O sea, es muy loco porque, pues, pucha, llegamos como a la misma persona por cosas del destino. Ah, esta es tu hermana, la del... Ah, wow. Sí, Ok. entonces Ajá. como que, qué impresión porque todo tan, no sé. Tan circular. Sí, sí. Y imagínate, Nati, que hace como un mes larguito yo fui a Medellín a la boda de mi hermana, o a la boda de una de mis hermanas, y yo me tatué. Un tatuaje grande, entonces había mucho tiempo para hablar con el tatuador. Yo no sé por qué Miguel y yo nos terminamos hablando de este libro. Ujú, Y Miguel me dijo, es que a mi papá también lo mataron cuando yo era niña. ujú. Y este libro creo que sanó a muchísima gente. Y, y es como que normalizamos mucho también en nuestra sociedad de que no tener papá es normal. Ujú. Y como no hablar mucho de eso, porque como es normal, como es la mitad del salón seguro no tiene papá, porque es lo más Ujú, normal, entonces ujú. nadie habla de eso. Exacto. Y ese es el hecho. En mi casa es el día que yo no sé por qué mataron a mi papá. Ujú, Y es una pregunta que tengo súper presente aún, pero en mi casa no se habla de eso. claro. O sea, yo le recomendé el libro a mis hermanas, hay una que lo está leyendo, pero sí, es como que nunca hablamos de eso, nunca nos sentamos a hablar qué fue lo que pasó, cómo nos sentimos, cómo crecimos, el duelo nunca se hizo. Y yo siento Ujú. que el año pasado, gracias a ese libro, yo pude, en cierta manera, hacer el duelo. O Y por lo menos siento, entrar, como ahí y sí, decir, aquí hay una cosa que yo no he hecho, yo no había mirado esta sí. historia. Sí. Y a mí me preguntaban mucho, ay, por ejemplo, en la familia, que su papá, que no sé qué, y yo era como, no, normal, así tenía que ser, como así tenía Claro. que ser, eso era lo que tenía que haber pasado, pero eso no era lo que tenía que haber pasado. Ujú, Y es como que entender e interiorizar que sí me hizo mucha falta, y ahorita estoy como que intentando hablar con él. Y como ujú. decir, es que yo tengo un papá. O sea, es que la sola palabra para mí es algo nuevo, es súper extraño. Claro, Entonces, claro. Y me parece súper bello eso que decís, porque justo antes, ahorita estabas, cuando estabas hablando del tatuador, como que dijiste que es muy normal que la gente no tenga papá. Y ujú, como lo hablaba yo con André en el capítulo, en el último capítulo de la otra temporada, no se puede no tener papá. Uno siempre exacto. tiene papá, ajá. Y como que uno tiene que darse cuenta de eso, como el formato en el que eso suceda varía mucho, pues, y como la forma física o no física, presencial o no presencial de esa figura varía mucho, pero uno tiene que tener papá. Y entonces como que bello que igual esto te ha llevado no solo a hablar con él, sino a decir, yo sí tengo papá. Claro, no está vivo, Ujú, pero yo sí tengo papá, no es que yo no tenga ujú, papá. exacto. No, o sea, yo me quedo con los recuerdos que yo tengo de él, que es como, era súper buen papá. O sea, era el papá Ujú. que había un paseo del colegio a piscina y él era el que se iba con nosotras tres. O sea, eso no lo hace un papá porque eso es mucho encarte. Y él, y mi mamá jamás nos habló mal de él, o sea, eso sí, mi mamá nunca lo hizo, pero tampoco nos hablaba de él, o sea, no se Claro. hablaba de él de ninguna manera. Y es Y como, ahora se habla un listo, poco de él o tampoco. no, tampoco. No. Entonces como que el muerto muerto y ya nos olvidamos y no se habla más de él. Y el libro es eso, cómo maté a mi padre, cómo Ujú, nos olvidamos hasta tal punto que es como si alguien no hubiera existido nunca. ujú. Y eso no está bien. Baby, y cuando decías que como todos estos estados emocionales por los que te hizo pasar el libro, que ella los narra ahí, y Ujú. dijiste varias veces rabia y enojo, que creo que son cosas muy similares, ¿sentís que has pasado por esos momentos del duelo, que tienen como unos momentos de mucha rabia y no sé si te ha pasado? Yo siento que, que lloré mucho y no me ha dado como rabia y enojo, no. Siento que Ujú, es como más el tema de ok. mucha tranquilidad y entender junto con el libro y el duelo de mi papá el proceso también como junto de cómo debo escoger a las personas en el futuro y de cómo sanar esa historia con mi papá, como de de poder sentirme tranquila hablándole, de Ujú, poder decir, es que yo sí tengo un papá. ujú, ujú. Entonces, como que entender como todas esas cosas, el duelo siento que lo hice mucho fue llorando. Claro. Porque yo siento que uno chiquito, como que yo estaba súper pequeña y listo, como que
Aparte nos cambió la vida de un momento a otro, fue como que nos fuimos a vivir al pueblo el mismo día que mi papá se murió, para donde los abuelos, entonces como que no hubo tiempo de nada, todo fue así, ¡fu! Y, y siento que el duelo lo hice mucho, fue como llorando y tratando mucho de hablar con él, y como que sentirme con esa paz. Pero ahora, o sea, en el momento de la lectura del libro o también en ese momento. En el momento de la lectura del libro, en el momento de la lectura del libro. O sea, el libro me ayudó a hacer el duelo, que nunca había hecho. Uh-huh. Y como que, porque tu hermana mayor estaba con él, me contaste. Sí. Y entonces había gente más grande que tú. En el momento en el que eso pasó, ¿no había una disposición de parte de la gente más grande como también al duelo? Nati, mis recuerdos son como que solo vi a mi mamá llorando un momento, a mi abuela, la mamá de mi mamá, porque ella lo quería mucho, pero de resto yo no tengo más recuerdos. Okay. Es muy extraño porque después de que eso pasó, yo no me acuerdo de nada. Claro. Incluso no me acuerdo de mi mamá, que me lo hablaba la terapeuta. Ella me decía, es que claro, es que ustedes perdieron a su mamá y a su papá al mismo tiempo, porque su mamá tuvo que empezar a trabajar y ya ustedes empezaron solitas. Y eso es muy extraño porque yo no me acuerdo de nada. O sea, yo me acuerdo del día que se murió, del entierro, del velorio, el entierro, y ya de ahí para allá yo no me acuerdo de nada. O sea, tengo unos recuerdos muy pequeños, pero de ahí yo creo que yo no me acuerdo hasta los 13 años más o menos de cosas de mi vida, no me acuerdo. Y yo creo que, porque cuando me dijiste que eso había pasado cuando tú tenías 5 años y que te acordabas de cosas como muy específicas, ¿cómo lo digo? Me parece como a resaltar que te acordé, o sea, que yo entiendo perfectamente por qué te acordás de esas cosas, pero es muy difícil, por lo menos para mí, tener recuerdos de los 5 años. Yo no tengo ni idea, y en cambio como que, claro, eso fue un momento que claramente te partió la vida en dos, y entonces de eso sí te acordás de un periodo de tus 5 años muy específico. Y es muy raro, yo siento que la mente hace cosas como para salvar eso bonito que había. Claro. Porque es muy raro, mi abuela vivía más arriba de nosotros, la mamá de mi papá, y nosotros íbamos caminando a veces en la noche por la carretera y mi papá se escondía detrás de los árboles para asustarnos. De eso me acuerdo. O sea, esas cositas me acuerdo. Cuando el niño Dios llegaba con una bolsa de basura literal llena de juguetes para cada una, de eso me acuerdo. O sea, yo siento que la mente trata de guardar esas cosas bonitas y como que sobrevivan ahí. Claro. Claro, y también es una forma de decirte a ti misma, mira que sí tengo papá, no es que yo no tenga, ahí está. Sí. No, yo sí tengo, por ejemplo, un día no encontraba las medias del uniforme de gala del colegio, no las encontraba. y yo era súper berrinchuda pequeña y mi mamá me puso las de educación física. Pues yo chillé todo el camino porque mi papá era el que nos llevaba al colegio en una jaulita que él tenía. Mi papá era ganadero y tenía cultivos de papa. Y pues yo no me bajé del carro. En el colegio yo no me bajé. Me fui a recoger leche con él todo el día, eso hice. Cuando llegué, tenga su pela de Dora porque se enojó horrible. Entonces, como que esas cosas, y era súper alcahueta. Entonces, yo tengo mis recuerdos, pero me parece muy triste que... Y también entiendo que para mi mamá fue muy duro. Obvio. Pero como que no hay recuerdos, o sea, como que no se habla de nada. Y siento también que por eso Ana, mi hermana pequeña, se fue de la casa buscando muchas respuestas, porque si yo me siento confundida, yo que tenía recuerdos, ahora ella que no tenía nada, porque tenía como 4 meses. Claro. Entonces como que también entiendo una parte de eso. Obvio, me imagino, y es una... Sí, también, no sé, la gente tiene formas muy diferentes de hacer el duelo y que no se hable también es una forma como de cada uno mira cómo resuelve, cómo puede. Total. Y tu hermanita lo hizo como pudo y tú lo has hecho como has podido y seguramente tu mamá también y sí. Finalmente termina siendo también un proceso, yo creo que en estos días estaba leyendo que fue como, no sé si fue un poema o algo, lo voy a parafrasear porque no me acuerdo exactamente qué decía, pero algo así como que el dolor es lo más íntimo que hay, como que es una cosa que no se puede compartir con nadie, vos no puedes, nadie te puede entender el duelo en el que estás ni el dolor que estás sintiendo, entonces y también todos lo viven súper diferente. Exacto, entonces también es como, sí, no, muy, muy difícil pedirle a los otros que muestren en qué parte del duelo están a ver qué hacemos con esto, porque no se puede acceder a eso, pues.
Total. Es muy, muy curioso porque hace poquito me pasó algo que me hizo recordar algo del libro en el que Sara contaba que ella se fue como a sus 23 años a estudiar inglés a otro país. Ella cuenta toda esa historia y cómo fue todo ese proceso. Y ella cuenta que le dijo a alguien que no, que ella no tenía papá porque lo habían matado. Y eso fue como que, ¿qué? O sea, ¿estás bien? Es como que eso no es normal en muchas partes del mundo. Y hace poco yo estaba hablando con mi jefe, yo hablo mucho con ella, y estaba hablando con ella, y ella me estaba preguntando de mi vida, y yo le conté todo, y se quedó como pasmada. O sea, ella no entendía que eso pasara. Y me sentía así literal como cuando Sara contaba en su libro esa parte. Y es que es cierto, es que no es normal que maten las personas, que a tu papá lo maten, eso no es normal, y para nosotros es como algo tan normal, se hace tan del paisaje, sí. Y qué lindo que te hayan pasado como, pues que hayas sentido como tantas sincronías de anécdotas específicas con el libro, porque sí, no solamente mucho. es como esta idea de que ambas pasaron por un proceso de un padre al que mataron, sino como estas cositas pequeñas que estás nombrando. Sí, es increíble, o sea, muchas, si me pongo a recordar todo, son demasiadas cosas. Ella cuenta mucho de cómo era la vida antes, de cómo jugaban con su papá, de todo lo que hacían. Imagínate lo que me estás diciendo. Y cómo se transformó la vida después, o sea, cómo se transforman las dinámicas familiares, tan increíble. Y yo, o sea, también siento que por eso ese libro siento, me doy cuenta ahora que fue un boom en Medellín, pero es por eso también, porque es que cuántas personas que leyeron ese libro tienen la misma historia, pasa exactamente lo mismo. Y personas que nunca han hecho el duelo y que también se hizo como tan del paisaje que es tan normal, por ejemplo, con Miguel, mi tatuador, fue como que ahí yo me di cuenta y yo fue, pucha, es que esto es súper común. Sí, es como que le pasa a muchas personas, y que llegáramos a esa conversación y habláramos de todo eso, es como que realidad, pues ese libro, yo llegué a una conclusión con él, y era que ese libro nos había ayudado a hacer el duelo que nunca se hizo. Total, y yo creo que también incluso cuando el duelo se hace, cuando se le da espacio al duelo, como que la muerte de los padres es una cosa muy tabú y la gente no habla mucho de eso, pues como... Sí, así cada uno haya pasado como por su duelo, como que en general no es, sí, no sé, cuando te preguntan ya como mucho por tu vida, bueno, pero lo sacas así como que un dato curioso, pero no entras mucho ahí, pues. Exacto. No, y también porque también siento que después de que falta una de las figuras paternas, es como, que ella lo menciona mucho, es como sobrevivir. O sea, después de eso queda cómo sobrevivir. Porque es difícil, más cuando son familias numerosas, y queda mucho el sobrevivir, y nos encargamos en sobrevivir, y entonces no se encarga del duelo de la madre, ni de vivir, de los hijos, exacto. Sí. Baby, ¿no quieres agregar algo más? No, yo creo que ya hablé mucho. Usted me pregunta y yo sigo hablando. ¿Y has viajado con el libro o lo dejaste en Medellín? No, el libro me lo prestaron. ¿Verdad? Ay, ¿nunca lo compraste? No, el libro me lo prestaron, pero ahorita que fui, compré uno y se lo regalé a mi jefe. Porque ella está aprendiendo español y habla mucho, y hemos practicado mucho, entonces lo regalé para que lo lea. Qué bueno, qué buen regalo. Sí, y se lo recomendé a mis hermanas. O sea, en realidad el libro es muy bueno, ayuda muchísimo. Es como que ayuda a recorrer mucho la historia de cada persona, es muy lindo. Me imagino. Sí. Lau, te agradezco millones. Gracias por contarme esta historia. Nanti. Muchas gracias. Por escribirme. Ha sido... Por favor, escriban más personas. Es muy lindo porque en serio ayuda mucho. Por ejemplo, lo que yo te decía, el último podcast a mí como que me hizo un clic aquí. Y como el capítulo de Valentina. Sí, es como que pucha, aquí... Claro, eso fue lo que me pasó, porque yo decía, ¿por qué me pasó esto a mí el año pasado, cuando estaba pasando tanta cosa? Y fue eso, como que estaba en un momento de mi vida
que había sentido mucho, 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 y en el mismo momento estaba en cierta manera en el infierno, y eso hizo un clic en mi vida, y eso en realidad fue como que lo que me hizo entender que eso era lo que había pasado. Y lo que te hizo entrar ahí, igual al fin y al cabo, o sea, no qué bueno que pasó lo que pasó con tu exnovio, pero qué bueno que te diste cuenta de que estabas como viviendo esas dos cosas grandes, porque si no, no hubieras entrado tampoco a mirar qué es lo que yo no he resuelto con el asesinato de mi papá. No, Nati, y yo en cierta manera agradezco mucho, porque también es como ah, solucionar eso que yo tenía en mí, Claro. que era mi problema, y dejar de echarle la culpa, es que este me hizo es que este me hizo esto, pero ¿cuál es mi papel ahí? Entonces siento que agradezco mucho hoy. Hoy en día agradezco mucho todo eso que pasó, porque en realidad me hizo crecer un montón y me sirvió mucho. Me imagino, me Ujú. imagino. Baby, ahora sí, gracias. Nada, a ti muchas gracias por este espacio tan lindo, mil gracias. Te mando un abrazo hasta esa Otro granja en para ti. Massachusetts Muchas gracias. y nos estamos viendo por ahí. Listo, un abracito, mil gracias. Adiósito. Gracias a quienes llegaron hasta aquí por escuchar la historia de hoy. Si alguna vez se les ha atravesado un libro por ahí y quisieran contar esa historia, escríbanme a alomodelibro@gmail.com. Esto es un podcast de Alomo del Libro. Hasta la próxima.